poner en práctica, Señor, todo lo que tú nos enseñes hoy, para honra y gloria de tu nombre. En el precioso nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. All right. ¿Cuántos alegres hay aquí? Amén. All right. Bienvenidos todos, así como están de pie, les voy a pedir por favor que abran sus Biblias, si son tan amables, en Gálatas 1:6, y cuando lo tengan me dicen un fuerte amén. Puestos de pie por reverencia a la palabra de Dios, Gálatas, ¿qué les dije? 1:6. Hoy es nuestro penúltimo estudio. La próxima semana vamos a tener nuestra última clase de la verdadera y bíblica guerra espiritual. ¿Cuántos se han gozado en esta enseñanza? ¿Cuántos han aprendido? Yo creo que todos, ¿verdad? Que sí fue una jornada muy larga, pero valió la pena. Ya de ahí, con todas estas clases, lo único que tenemos que decirle a las personas que tengan preguntas, hey, tienes que ver todo el curso, tienes que escuchar todo el curso, ¿verdad? Y con eso va a ser más que suficiente. Gálatas 1:6, ¿ya lo tenemos? Dice así: para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estoy, ¿qué? Maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio, ¿qué? Diferente. Digan por favor, evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito o anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Qué buscamos? Diga conmigo, el favor de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Wow, que el Señor añada bendición a su palabra. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Pueden sentarse si son tan amables. Tremenda la porción bíblica que acabamos de leer, ¿verdad? El apóstol Pablo le está escribiendo a los Gálatas y les dice: no puedo creer y estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que les llamó, del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que hay otro evangelio, sino hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Diga conmigo, no hay otro evangelio. Hay perversión del mensaje cristocéntrico, del mensaje del evangelio. Y eso es precisamente lo que estamos experimentando hoy en día: perversión del mensaje del evangelio. Pero dice la palabra que si hay alguno que nos anuncia un evangelio diferente, sea que anatema, sea maldito. Esas son palabras mayores, palabras fuertes. Ahora, la esencia del evangelio es que Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros. Él, a través de Cristo, nos trajo la reconciliación, nos trajo la sustitución, nos trajo la justificación, nos trajo la redención, y que Cristo resucitó al tercer día después de haber sido sacrificado por amor a nosotros, para darnos libertad del pecado y para comprar el precio por nuestra salvación. Esa es la esencia del evangelio, y es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, el asunto es: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Porque aquí viene algo bien interesante y bien importante. Hay iglesias y pastores que se sienten mal porque en la predicación a veces no agrada a las personas. Pero en la predicación y en la enseñanza no tratamos de agradar a las personas, sino agradar ¿a quién? A Dios. Y toda escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Enseñar, redarguir,
instruir, ¿verdad que sí? Pero también para reprender, para exhortar, para animar, para consolar, etcétera. En todo lo que enseñamos y predicamos buscamos agradar no a los hombres, sino a Dios. Porque si agradamos a los hombres, entonces ya no somos siervos ¿de quién? De Jesucristo, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver ahí, vamos a hablar acerca de ese falso evangelio de la prosperidad, pero ahora inclinado a los pactos, ¿ok? Los pactos y la guerra espiritual, y luego vamos a hablar acerca de adicciones y desviaciones sexuales y la guerra espiritual, ¿ok? Entonces, dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 6:3 al 10, si alguno se enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Diga conmigo, las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No son palabras de nosotros, sino palabras de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, bien interpretadas y en su contexto. ¿Ok? Entonces, que toman la piedad como fuente de ganancia aparte de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos ¿qué? Sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Por los que quieren enriquecerse, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en la destrucción y en la perdición. Alguien dijo, y es muy cierto, el lucro del falso evangelio de la prosperidad a los únicos a quien hacen bien es a los predicadores y a los pastores que explotan a las ovejitas con falsas promesas y falsos pactos. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, cuando hablamos acerca del falso evangelio de la prosperidad y de los pactos, nosotros vemos que los verdaderos pactos son iniciados por Dios y sostenidos por Dios. Los verdaderos pactos, ¿quién los inicia? ¿Y quién los sostiene? ¿Y de quién dependen? De Dios. A eso se le llama pactos incondicionales. La mayoría de los pactos tienen un enfoque, que ahorita vamos a ver cuál es ese enfoque, y nada tiene que ver con el dinero o las riquezas, ¿ok? Entonces, en el evangelio de la prosperidad, en ese falso evangelio, ellos dicen que el pacto es una transacción con Dios. Según ellos, ¿qué es el pacto? Una transacción con Dios. Yo le doy eso y Él está obligado ¿a qué? A darme. Entonces ellos dicen, corra al altar, traiga su pacto, pacte esa palabra. Y ustedes ven congresos y ven muchísimas cosas donde la gente escucha una palabra que le llama la atención, una palabra que le anima y corren a poner dinero al altar porque están pactando esa palabra. Y creen ellos y le enseñan a la gente que en el momento en que tú pactas esa palabra, ya Dios está obligado a cumplir esa palabra en tu vida. ¿Ok? Ese es el falso evangelio de la prosperidad. Entonces ellos dicen, si tú le das a Dios y siembras, Dios está obligado a multiplicar lo que tú has sembrado y a darte prosperidad material. Ahora, ¿será eso bíblico? Dios no está obligado, dice la palabra de Dios, teniendo abrigo y sustento, con eso tengamos ¿qué? Contentamiento. Sí, si Dios nos quiere bendecir y prosperar, Él lo va a hacer y Él es quien da la sabiduría para hacer ¿qué? Riquezas, pero la sabiduría y la buena administración y el arduo trabajo y el poner a Dios primero es lo que trae toda esa bendición. No es sembrar una palabra por una palabra, sembrar para que Dios me multiplique y me dé. Ahora, este es lo peor. Hay predicadores y pastores que les dicen, lo que pasa es que si tú le traes a Dios lo de tu renta, el día de mañana Él te lo va a multiplicar. Entonces la gente les cree, trae lo de su renta y el día de mañana ¿qué pasa? No se multiplica y se quedaron sin ¿qué? Sin renta, porque les están dando falsas promesas, porque Dios nunca prometió eso. Entonces,
Esto convierte a Dios en un deudor y la fe en simplemente un negocio entre Dios y el ser humano. Ahora, la esencia de la fe, ¿de qué se trata la fe del cristiano? De la salvación. ¿Me dicen amén? De creer que Dios es un Dios cercano, que Él murió por nosotros, de que Él está con nosotros, de que Él nos cuida, nos guía, nos guarda, de que puso su Espíritu Santo en nosotros. Esa es la fe. La fe no es negociar con Dios, es creer a sus promesas. Entonces se convierte Dios en un deudor porque yo sembré una palabra, porque pacté una palabra, porque ¿dónde están los de 500, los de 1000? Bueno, ellos empiezan al revés, yo empecé mal. Ellos empiezan, ¿dónde están los de 10,000? Luego los de 5,000, ¿dónde están los de 1000? ¿Dónde están los 500? Y ya lo que tengas, ya al último, los que casi no tienen, ¿verdad? Y entonces hacen del evangelio algo que la Biblia no habla y terminan decepcionadas las personas porque Dios no cumplió, porque ellos pactaron, porque ellos sembraron por una palabra que creyeron y Dios no la hizo realidad. Y es que Dios no hace realidad y no cumple antojos de nadie. Él hace su soberana y perfecta voluntad y Él hace como a Él le place, como Él quiere, y Él sabe lo mejor para nosotros. Dale ese fuerte aplauso al Señor, por favor. Entonces, ellos dicen que si yo decreto, ato, desato, reclamo, eso activa leyes espirituales. ¿Ok? Entonces, cuando tú siembras y desatas una palabra, y reclamas una palabra, y decretas una palabra, y pactas una palabra, eso activa leyes espirituales. ¿Ok? En ninguna parte de la Biblia ustedes van a leer que se activan leyes espirituales cuando tú haces estas cosas. ¿Ok? De hecho, las leyes espirituales son leyes. ¿Y qué es una ley? Algo que ya está establecido. No hay leyes espirituales que se activen o se desactiven. ¿Ok? Sí hay principios bíblicos que están condicionados a nuestra obediencia, que van a activar algo en nuestras vidas, pero no leyes espirituales. Y nada tienen que ver con dinero. Lo que se activa en nuestra vida y lo que Dios hace en nuestra vida queda determinado por nuestra obediencia. ¿Queda determinado por qué? Por nuestra obediencia. Nosotros lo vimos en el libro de los jueces y en el libro de los reyes. Cuando había un rey que hacía la voluntad de Dios, todo el pueblo, ¿qué hacía? Obedecía a Dios. El rey obedecía a Dios. ¿Y qué hacía Dios con la nación? La bendecía y la prosperaba. Pero cuando había un rey o un juez que hacía lo malo delante de Jehová y todo el pueblo le seguía y no obedecían a Dios, ¿qué traía Dios al pueblo? Juicio y calamidad por causa de su desobediencia. La obediencia es la esencia de lo que trae bendiciones a nuestra vida, no los supuestos pactos que activan leyes espirituales. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, hay que entender que a Dios no se le puede comprar los favores. Dios no es un político, un policía de tránsito de nuestros países para decir, aquí te van estos $1,000 y compro tu favor. Dios no trabaja así. Dios es soberano. A Dios no se le compran los favores. ¿Me dicen amén? Entonces, a Dios no se le puede comprar, no se le puede comprar la renta del próximo mes, no se le puede comprar el pago del carro, no se le puede comprar la casa que se está perdiendo por X o Y razón. No se puede hacer eso. Se le puede rogar y suplicar que nos ayude, que nos abra puertas, que nos bendiga, que haga un milagro y que nos salve de la situación en la que estamos. Pero eso lo hace el ruego y la súplica, no un pacto o una siembra. La palabra de Dios a nosotros nos enseña, a Jehová clamé estando en angustia y Él me respondió. La obediencia, el clamor, el ruego, la súplica, ir al lugar secreto, ¿qué trae? ¿Recompensa qué? Pública. ¿Dónde están ahí las siembras?
¿Dónde están los pactos de los que hablan en ese falso evangelio? A Dios no se le puede manipular, no se le puede obligar con una donación. Las donaciones que nosotros las hacemos no son para obligar a Dios a que haga lo que nosotros queremos, es para bendecir la obra de Dios aquí en la tierra. ¿Me dicen amén? ¿Por qué creen ustedes que Jesús tenía un tesorero? Porque el ministerio necesitaba comida, necesitaba transporte, necesitaba viajar, necesitaba hospedaje, necesitaba muchas cosas. Y para todo eso se necesita dinero, pero no para obligar a Dios a que Dios nos bendiga. El apóstol Pablo y la iglesia primitiva tenían personas donantes especiales. Nosotros vemos que eran mujeres, dueñas de negocios, que siempre estaban sembrando para el reino de Dios. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Para qué? Para que el evangelio se expandiera, para que la gente fuera discipulada, para que la gente fuera evangelizada, para que hubiera una luz de esperanza en un lugar. Y eso era cuando no había tanto gasto como hoy en día, cuando no había edificios, cuando se reunían en las casas, cuando se reunían al aire libre. Y aún así el apóstol dice que han sabido sembrar para la obra del evangelio. Imagínense ahora, porque en aquel entonces no se pagaba el agua, ibas al río, no se pagaba la luz porque no había. En el momento en que tenemos edificios tienes que pagar renta, tienes que pagar luz, tienes que pagar agua, tienes que pagar utilidades, tienes que pagar un montón de cosas, se necesita más. Pero tu siembra y tu corazón generoso es para que el evangelio y la luz de Cristo se siga expandiendo y para que las almas vengan a sus pies, no para obligar y manipular a Dios a que porque yo le doy, Él me tiene que dar. Si hay una ley de siembra y cosecha y es bíblica, pero no es para manipular a Dios. Yo no puedo venir a decirle, Dios mío, aquí te van $50,000 para que tú me des 100,000 y ya los espero ya, porque si no, tú mientes. Dios no trabaja así. Porque si no fuera bien fácil, ¿verdad? Nos ahorramos 10,000 para que el Señor nos dé 20,000. Pero eso no es lo que significa, es que Él te va a bendecir, te va a prosperar, te va a multiplicar, y más que todo a lo que Él se refiere es que te lo va a hacer rendir. Diga conmigo, lo va a hacer rendir lo que Él te da. ¿Alguien dice amén? Dale un fuerte aplauso al Señor, por favor. Entonces, cuando hablamos de los pactos bíblicos y los falsos pactos, nosotros necesitamos ir a la Biblia y ver que en un pacto bíblico, diga conmigo, Dios promete, Dios inicia y Dios cumple. ¿Me dicen amén? Por ejemplo, nosotros tenemos algunos pactos muy conocidos. El pacto abrahámico, ¿ok? ¿Qué le prometió? Le prometió su gracia y su propósito redentor. Dentro del pacto abrahámico, ¿qué tenía que hacer Abraham? Nada, solamente creerle ¿a quién? A Dios. Todo depende de Dios. Él le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, al lugar donde yo te voy a decir, a donde yo te voy a guiar, y voy a hacer de ti una nación, ¿qué? Grande, ¿verdad? Voy a darte un hijo, voy a hacer de ti una nación grande, como va a ser contada como la arena del mar, y en ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cumplió sus promesas? Le dio un hijo. ¿Quién fue su hijo? Isaac. ¿Hizo de él una nación grande? Sí, porque nosotros somos hijos de nuestro padre, ¿qué? Abraham. Y ahí es donde se cumple esa promesa. Y en ti serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿A quién se refería? A Cristo Jesús, el Mesías. ¿Tuvo que pactar? ¿Tuvo que traerlos de a 1,000? ¿O Dios fue quien se encargó en cumplir sus promesas? Ahora, ¿la cumplió en vida todas las promesas? No. Abraham no vivió para ver a Cristo, mas sin embargo, Dios promete, Dios inicia el pacto y Dios lo cumple. ¿Alguien dice amén?
En el pacto mosaico, eso está en Éxodo 19 en adelante, ahí es donde Dios hace este pacto con su pueblo y le dice: yo te voy a dar la salvación, yo voy a dar y voy a hacer tu salvación. Ahora, no estamos hablando de los 10 mandamientos, estamos hablando del pacto de redención para la humanidad. ¿Me siguen hasta aquí? Porque si hablamos de si se cumplieron o no los 10 mandamientos, Moisés estaba en el monte con las tablas y en una de ellas, en uno de los mandamientos decía: no harás ¿qué? Imagen ni ninguna semejanza, todo en contra de la idolatría. Y cuando regresó Moisés, ¿qué estaba haciendo el pueblo? Ya se habían hecho un becerro de oro para adorarlo. ¿Y qué hizo Moisés? Rompió las tablas. No es que el significado de romper las tablas, Moisés estaba diciendo: esto ya no tiene validez porque ya lo rompieron ustedes con su adoración. Y tuvo que volver a ir nuevamente. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, nosotros vemos esos pactos que hablan acerca del Mesías en Abraham, en Moisés, el pacto davídico también, la promesa mesiánica en 2 de Samuel capítulo 7, el nuevo pacto que encontramos en Jeremías, en Ezequiel, etcétera, donde el Señor nos va a dar perdón real, un corazón nuevo, su Espíritu Santo, y todo eso, ¿de quién depende? De Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios da en los pactos? Diga conmigo: gracia, misericordia, perdón, redención, un corazón nuevo, la promesa del Espíritu Santo. ¿Y todo eso se podrá comprar con algo? No. Entonces, ¿será que la clave de los pactos es prometer riqueza para nosotros? Ahora, diga conmigo: Dios sí es un Dios de pactos, pero pactos que dependen solamente de Él, pactos unilaterales. Dios hizo otra clase de pactos, pactos bilaterales, donde si el pueblo hacía algo, Él hacía, también los hizo. Si tú haces esto, yo voy a hacer esto otro. Pero la esencia del pacto, de los pactos que hace Dios como Dios de pactos, no tiene nada que ver con generar riqueza y desatar leyes espirituales y una guerra espiritual para darte riqueza y prosperidad. Nada tiene que ver eso con los pactos de Dios. Él promete reconciliación entre Dios y los hombres, Él promete perdón, Él promete transformación y Él promete una vida eterna. Esa es la esencia de lo que Él promete cuando Él hace pactos. ¿Me dicen amén? Entonces, los pactos falsos son aquellos que dicen: si yo hago tal cosa, Dios tiene que hacer esta cosa. ¿Ok? ¿Hubo en la Biblia personas que querían tratar así a Dios y hacer sus supuestos pactos? ¿Se recuerdan de Simón el Mago? Si yo les doy esta cantidad de dinero, yo compro el Espíritu Santo y ustedes me dan lo que ustedes tienen. ¿Así funciona Dios? No. Es más, tenemos fundamento para aclarar que Dios no funciona como esta gente cree, pero no tenemos ni un solo fundamento para fundamentar lo que ellos dicen, que si tú le das a Dios y pactas, Él está obligado a darte. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos acerca de tesoros, ¿en dónde debemos de hacer los tesoros? ¿En dónde? En el cielo. No hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín ¿qué? Corrompen. Más bien hacer ¿qué? Tesoros ¿en dónde? En el cielo. Ahora, y este es como el clímax de los falsos pactos y de los ven y siembra, ven y pacta. ¿Cuántos pactan esa palabra? Yo sé que ustedes son una iglesia obediente, así es que corran al altar. Yo quiero orar por ustedes, yo quiero desatar bendición, yo quiero hacerte bajar de peso, pero no veo el dinero en el altar, porque se van a todos los extremos. Viene y va a caer oro del cielo y las muelas de oro, como si nos interesara todo esto. Esto es cuerpo y polvo somos y al polvo vamos ¿a qué?
a volver. ¿Qué es la esencia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Ustedes piden y no reciben porque piden mal. ¿Qué es pedir mal? Piden para satisfacer sus propios deseos. Esa es la esencia de lo mal que están esos supuestos pactos y el error doctrinal que hay en ellos. ¿Ok? Entonces, los errores que tienen es que ellos piensan que la bendición de Dios se mide por el dinero y la salud que tú tienes. ¿Será que así se mide la bendición de Dios? Porque entonces Cristo no estaba bendecido. Porque Él dijo, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Entonces los apóstoles no tenían la bendición de Dios, porque el apóstol Pablo dijo, yo sé vivir en la abundancia y sé vivir ¿en qué? En la escasez. Pero en todo tengo contentamiento porque me basta la gracia de Dios. Ellos, los hombres de hoy en día y esos falsos predicadores, son más santos que el apóstol Pablo, que el apóstol Pedro, porque ellos no disfrutaron de la riqueza que ellos quieren, ni de las mansiones, ni de los aviones privados. ¿Me siguen hasta aquí? Ese es el problema con ese evangelio. La bendición no se mide por el dinero ni por la salud que tú tengas. ¿Será que si estoy enfermo no estoy bendecido? Porque ellos dicen que la bendición de Dios es y radica en que tengas mucho dinero y que no te enfermes. A mí la Biblia me enseña que los más robustos llegan hasta los 70 y de ahí todo lo demás es ganancia. Y el cuerpo se desgasta y se enferma. Entonces Pablo, a quien no recibió sanidad de ese aguijón en su carne, ¿no era bendecido por Dios o fue una persona grandemente bendecida? Fue tan bendecida que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Dios puede prosperar a algunos, pero no promete hacerlo con todos, ni dice que sea un derecho universal, hablando de finanzas. Unos tienen más oportunidades que otras. Unos recibieron herencias y otros no. A mí, gracias a Dios, mi mamá no me dejó nada, pero tampoco me dejó deudas. Hay quienes sus papás no les dejan nada y peor, les dejan puras deudas. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, Dios te da oportunidades, Dios te da sabiduría, Dios quiere que te esfuerces, Dios quiere que seas un buen administrador de lo que Él te da. Y entonces comienza a bendecirte. Pero no es un derecho que todos tenemos de ser ricos y gozar de buena salud, ¿o sí? El derecho más maravilloso y la gracia y la misericordia de Dios es la salvación que sí todos tenemos de manera como iglesia universal, por causa de Cristo. Esa es la más grande bendición que podemos experimentar. ¿Alguien dice amén? ¿Ustedes de verdad creen que por pactar esa es la fuerza que va a obligar a que se haga una realidad? Yo traigo un pacto, una palabra, entonces ahora eso va a ser la fuerza y el motor para crear la realidad que yo quiero. ¿Se hace lo que yo quiero o lo que Él quiere? ¿Quién lo gobierna todo? ¿Quién es el soberano? ¿Quién hace su bendita y perfecta voluntad? ¿Quién sabe qué es lo que más nos conviene? ¿Quién abre puertas que nadie puede cerrar y quién cierra puertas que nadie puede abrir? Es Dios. Entonces, ¿será que el sembrar dinero y pactar a través de dinero garantiza una multiplicación en el dinero y la salud? No. Hay muchas personas muy generosas que mueren de cáncer. Eso no determina, tu generosidad no determina tu salud o tu bendición. La obediencia lo determina todo. ¿Me dicen amén? Ahora les hago una pregunta. ¿Será que la pobreza es una maldición?
Dice que Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos, ¿qué? Enriquecidos, y que Él nos iba a dar todas las cosas. Porque ellos dicen que ser pobre es una maldición. Dice la palabra de Dios que ya no hay maldición ni condenación a los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. Ahora, el evangelio de la prosperidad funciona en Estados Unidos cuando hay prosperidad y no hay crisis. Pero cuando hay crisis como la Gran Depresión no funciona. En países pobres, tercermundistas, tampoco funciona su evangelio. Lo que sí funciona es el poder de Dios para salvación y vida eterna, que es lo que Él vino a prometer. Porque de lo contrario, si se tratara de eso, todo el mundo pudiera buscar la manera de pactar y salir de la condición en que está. Pero la pobreza y las situaciones que vivimos van mucho más allá de pactar. Tiene que ver la economía mundial. Si hay un crash económico, ¿a quiénes afecta? A todos, a cristianos y a no cristianos. Si estás en un país donde hay muchísima violencia y no puedes prosperar porque en el momento en que tratas de poner un negocio llegan a pedirte dinero y si no se los das te matan a ti o a tu familia, ¿vas a poder prosperar en ese país? No. Si no administras bien lo que Dios te da, ¿vas a poder prosperar? No. Si nos dejamos llevar por toda la mercadotecnia y así como llega el cheque no lo acabamos, ¿vamos a prosperar? No. No importa cuánto pactes y cuánto siembres y cuántas leyes espirituales en la guerra espiritual, no. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, cuando hablamos acerca de los pactos, de esos falsos pactos y la guerra espiritual, esos falsos pactos no ahuyentan ningún demonio, ¿ok? Nada que ver, ¿ok? No ahuyentan las enfermedades, nada. El único quien puede hacerlo conforme a su perfecta voluntad es el poder de Dios, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, por favor. All right, vamos adelante entonces. El verdadero pacto que habla la Biblia está en Lucas 22:20. Esta copa es el nuevo pacto, ¿en qué? En mi sangre, que por vosotros es derramada. Su cuerpo que por nosotros es partido. Ese es el verdadero y la esencia del pacto de Dios. Amén. Ustedes saben por qué se derramó el Espíritu Santo el primer día de la semana, es decir, en un domingo. Para hacer diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y los cristianos empezaron a reunirse en el día del Señor para hacer distinción entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. El nuevo pacto es a través de Cristo Jesús, quien ya venció, quien nos da todas las cosas para que las disfrutemos. ¿Me dicen amén? All right. Dáselo más fuerte al Señor. Ánimo. Ahora vamos a hablar acerca de las adicciones. ¿Será que las adicciones son una esclavitud espiritual o son relacionadas con los malos espíritus? Porque escuché en un podcast de una muchacha que lo único que habla es de brujería, de hechicería y de guerra espiritual. Y ella decía que las adicciones, que por la supuesta palabra griega, y todo el mundo puede decir el griego, puede decir el hebreo, y pueden engañarte con la enseñanza de los espíritus y las adicciones. Entonces ella dice que la palabra adicción es la misma que se utiliza para espíritu, y yo les mostré bíblicamente que la palabra espíritu se refiere a diferentes cosas dependiendo del contexto bíblico, y que entonces las adicciones son espíritus que entran a la vida de las personas. Les hago una pregunta: ¿puede un cristiano caer en una adicción? Seguro que sí. Si tú descuidas tu vida espiritual, puedes caer en una adicción. Si te dejas llevar por las artimañas del enemigo, puedes caer en adicciones. Ahora, ¿eso significa que estás poseído por espíritus inmundos? No.
Ahora, ¿quién es el que lleva la tentación de la adicción al ser humano? Satanás. Pero eso no significa que cada adicción sea un espíritu inmundo. Eso no quiere decir que hay alguien que tenga el espíritu de cocaína, el otro el espíritu de marihuana, el otro el espíritu de alcohol, el otro el espíritu de esto. No son espíritus, son, digan conmigo, adicciones. Ahora, el ser humano, dice la palabra de Dios, y ahorita se los voy a leer, que cuando pecó, ¿qué pasó con él? Diga conmigo, se corrompió. Entró la maldad. Y esa maldad fue la desobediencia a Dios. Cuando nosotros hablamos acerca de adicciones, no es otra cosa que la tentación del enemigo, las artimañas del enemigo, el anzuelo del enemigo, para que tanto los cristianos como los no cristianos sean destruidos por esas adicciones, para que Satanás cumpla su plan y su propósito. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, dice Juan 8:34 al 36, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Las adicciones no son otra cosa sino que pecado. ¿Lo pueden repetir conmigo, por favor? Pecado, ¿ok? No son espíritus, ¿son qué? Pecados. Y el que dice que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Una adicción no es una esclavitud de espíritus malignos o de demonios, es una esclavitud del pecado. ¿Sí ven la gran diferencia? Si es esclavitud, pero no de demonios, sino del pecado. ¿Y quién es el único que puede libertarnos del pecado y de la esclavitud del pecado? Cristo. ¿Por qué? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Ok? Las adicciones son esclavitud del pecado. ¿Vamos bien hasta ahí? Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de a quién obedecéis? Y aquí las palabras claves son: someterse trae esclavitud. ¿Qué pasa con las adicciones? Nos sometemos a ellas y nos provocan ¿qué? Ahora, clínicamente, ¿qué es una adicción? Es un trastorno químico, ya sea del cerebro o de alguna parte del cuerpo. Por ejemplo, hablemos acerca de las drogas. Según la ciencia, cualquier persona que usa cocaína la primera vez corre un 80 o 90% de riesgo de quedar adicto a la cocaína. ¿Por qué? Porque la cocaína trae un químico que el cerebro produce de manera natural. Y cuando tú le pones ese químico a tu cuerpo, el cerebro dice: yo ya tengo ese químico, entonces deja de producirlo, porque ya se lo estás dando por otra parte a tu cuerpo. Entonces deja de producirlo, y mientras más tú le das ese químico, el cuerpo dice: ya no vamos a producir más porque ya hay. Entonces la persona trata de alejarse de la cocaína, pero el cerebro y el cuerpo ya no están produciendo ese químico. Entonces, como el cuerpo lo necesita, se siente ansioso, se siente mal, quedó esclavo porque el cuerpo ya no lo está produciendo. Y ahora, para que vuelva a la normalidad, ¿qué tiene que hacer nuevamente? Volver a consumir. Lo mismo sucede con el alcohol, lo mismo sucede con diferentes sustancias, lo mismo sucede con otras adicciones, por ejemplo las adicciones sexuales. ¿La adicción sexual en dónde está? En todo lo que sucede en el cerebro. De ahí viene la pedofilia, de ahí viene todo lo que vemos de las personas que están enfermas. Son situaciones que están en la mente con todos los químicos. Por ejemplo, cuando tú te llenas de temor porque te va correteando un perro o porque estás huyendo de manera despavorida, ¿te has dado cuenta que corres más fuerte y brincas más alto? ¿Por qué? Por la adrenalina que suelta tu organismo para poder sobrevivir.
Dios nos diseñó de esa manera. Todo está balanceado. Cuando tú le das a tu cuerpo algo que tu cuerpo no necesita, comienza a haber un trastorno. ¿Me estoy explicando? Y eso es lo que forma las adicciones. Por eso, clínicamente, una persona no puede salir de una adicción si no es a través de un centro de rehabilitación, donde lo van haciendo a manera de proceso. Los encierran, no tienen contacto con nadie. La persona le dan un poquitito de sustancia para que se vaya drenando de todo eso y el cuerpo nuevamente comience poco a poco a decir, hey, necesitamos producir porque ya no nos está llegando como nos estaba llegando. ¿Son esos demonios? No. Es la esclavitud del pecado, porque Dios nos diseñó de una manera y nosotros decidimos dañar el cuerpo, que es templo y morada ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? Por ejemplo, yo le digo a mi esposa, ay Dios mío, no, yo nada más por el trabajo, pero si no, yo no me importaba y vámonos para arriba. No contaba calorías, nada, no importa. Pero el exceso de calorías, ¿qué va a traer a tu cuerpo? Exceso de peso. ¿Por qué? Porque el cuerpo nada más necesita 2000 y pico de calorías. Y yo cuando empecé a tratar de bajar la barriga para poder andar en los áticos haciendo electricidad y diferentes cosas, yo decía, pues es que es imposible. Te vas a Burger King, te agarras un número 1 con papas y ya estás 1800 calorías en una sola comida. ¿Ya qué te queda? Pero así lo diseñó, ¿quién? El Señor. El Señor diseñó un balance. El Señor diseñó leyes no solamente espirituales, sino leyes naturales. Y no podemos reclamarle a Dios de que nos sucedió algo como consecuencia si violamos alguna ley natural. Por ejemplo, una ley natural. Si tú no te cuidas en los cambios de temperatura, ¿qué te va a pasar? Te vas a enfermar. Si andas descalzo en lo frío en tu casa, ¿qué te va a pasar? Te vas a enfermar. ¿Por qué? Porque así reacciona el cuerpo, así nos diseñó el Señor. ¿Me dicen amén? Entonces, Tito 2, 11 y 12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿qué se tiene que hacer con la tentación y con los deseos mundanos? Renunciar. Diga conmigo, renunciar, rechazar, decirle no, y eso va a evitar que terminemos esclavos a. Pero cuando nosotros cedemos, ¿quién nos esclaviza? Satanás, a través de la tentación. Vivamos en este siglo de manera sobria. ¿Cómo debemos de vivir? Sobrios. ¿Qué significa la palabra sobrio? Atentos, despiertos, ¿ok? De manera justa y piadosamente. ¿Me dicen amén? Ahora, vamos a hablar un poco acerca de la sexualidad, porque aquí va a entrar el homosexualismo y lo que algunos predicadores enseñan, que cuando una persona comete adulterio, fornicación o está con una prostituta, con una mujer de la vida galante, dicen que hay transferencia de espíritus. ¿Lo han escuchado, sí o no? ¿Ok? ¿Será eso bíblico? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Eso es lo que vamos a aclarar en estos pasajes bíblicos, ¿ok? Vamos adelante. Primera de carta a los Corintios 6, 18 al 20. Huid de la fornicación. ¿Qué hay que hacer de la fornicación? Huid. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. ¿Qué es la fornicación? Un pecado. ¿Qué es la fornicación? Un pecado. Ahora, acabe aclarar en esto de desviaciones sexuales y la guerra espiritual que no es lo mismo fornicación que adulterio. ¿Okay? Y esto es lo que ustedes tienen que saber. Fornicación no es otra cosa que tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Okay?
Hay personas que pueden estar en fornicación sin cometer adulterio. Por ejemplo, un joven teniendo relaciones sexuales con su pareja, o una pareja viviendo en unión libre, pero solamente teniendo relaciones sexuales ellos dos. Ellos están en un pecado de fornicación. Pero la otra cosa es el adulterio, que es tener relaciones sexuales con alguien más que no es tu pareja. Eso ya lleva dos cosas. Por el hecho de que la fornicación es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, entonces ahí hay dos cosas. Hay adulterio y hay ¿qué? Fornicación. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo de quién? Del Espíritu Santo, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ojo aquí. ¿Por qué el apóstol Pablo menciona que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Por la iglesia a quienes se les está escribiendo. No podemos reducir el pecado de adulterio, fornicación, que porque es en el cuerpo, y decir que otros pecados u otras adicciones no tienen nada que ver. La carta va dirigida de acuerdo a las situaciones que está viviendo esa gente. Y la iglesia de Corinto no solamente estaba habiendo pecados de fornicación y de adulterio, sino que también dentro de la misma iglesia había un caso de incesto, 3 pecados en uno. Había un joven que estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Entonces estaba en fornicación, adulterio e incesto. ¿Ok? Por eso es que el apóstol Pablo está escribiendo por el desorden que había en una supuestamente iglesia que fluía ¿en qué? En los dones espirituales. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Se recuerdan cuando estudiamos epístolas pastorales y las epístolas, las cartas de Pablo? Que descubrimos que la iglesia de Corinto era tan grosera que muchos creen por tradición que hasta malas palabras le dijeron al apóstol Pablo, y que cuando él quiso mandar a otros discípulos no querían ir por lo mala que era esta iglesia y por la división que había. No era una iglesia que estaba en una situación fácil. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, 1 Tesalonicenses 4:3 en adelante, ¿ok? Pues de la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a ¿qué? A santificación. Romanos 12:1 y 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Ok? Entonces, digan conmigo, pecados. Hemos hablado acerca de adicciones, hemos hablado acerca de pecados, y ahora vamos a hablar de desviaciones sexuales como el homosexualismo. ¿Qué es el homosexualismo? ¿Un demonio o un pecado? Un pecado. Es un pecado sexual. ¿Me siguen hasta aquí? Y ahora lo vamos a demostrar. ¿Ok? Ahora, ¿cómo nosotros podemos ser librados de todo esto y de caer en la esclavitud? Porque una cosa es caer en pecado. Cuando tú caes en pecado y te arrepientes, ¿qué hace el Señor? Te perdona, te restaura, te levanta. Pero la otra cosa es practicar y vivir en el pecado. Cuando alguien practica el pecado, la verdad de Dios no está en él, dice la palabra. ¿Por qué? Porque una cosa es caer y otra cosa es vivir o practicar. El que practica el pecado es hijo de vuestro padre, ¿quién? El diablo, ¿verdad? Nosotros, ¿cómo vivíamos antes de venir a los pies de Cristo? Practicando el pecado. ¿Y de quiénes éramos hijos? Del diablo, ¿verdad que sí? Por muy doloroso que sea. Ahora, ¿cómo nos libramos de esto? Santiago 4:7-8 dice: someteos pues a Dios. ¿Qué debemos de hacer? Someternos a Dios significa someternos a su señorío y en obediencia a Él. Él tiene directrices. Él dice: apártense de esto. Él dice: no hagan esto. Ustedes no son como ellos. No hagan lo que ellos hacen. Y ahí incluye en las obras de la carne de todo. Ahora,
En la Biblia pecado es pecado, y no hay pecado más grande que otro, solamente que hay unos pecados que sus consecuencias son más graves que otros, pero delante de Dios pecado es pecado. Les hago una pregunta: ¿qué es más pecado, mentir o fornicar? Son igual. Y en las listas de pecados, ¿sabe qué es cabeza la lista? Los mentirosos. Es más, juntamente con la idolatría, los pecados sexuales, la hechicería y todo eso, ¿qué creen que se incluye? La mentira. ¿No heredarán qué? El reino de los cielos. Y en un momento lo vamos a leer. Entonces, cabe aclarar que todo esto, pecado es ¿qué? Pecado. Y lo único que nos va a ayudar a huir del pecado es someternos ¿a quién? A Dios, a su señorío, en obediencia. Y lo otro dice Santiago: resistid al diablo. ¿Qué es resistir? Huir, decirle no, rechazar, mantenerse firme a decir no. ¿Es algo fácil? No es nada fácil, pero tenemos que permanecer como firmes. Y entonces, ¿qué va a pasar con Satanás? Huirá. Va a huir de nosotros, pero de manera momentánea. Luego va a venir otra vez a atacarnos de otra manera, a ofrecernos otras cosas, a endulzar nuestro oído de otra manera, a presentarnos algo que es apetecible y que es agradable a los ojos. ¿Me siguen hasta aquí? Pero ¿cómo nosotros vamos a lograr permanecer firmes? Santiago nos da la clave. Primero nos dice: sométanse, tengan un Señor, sean esclavos del señorío de Cristo, obedezcan, resistan al diablo. Y luego mira lo que dice Santiago: acercaos a Dios y Él se acercará. No hay otra clave. Cuando tú y yo descuidamos nuestra relación con Dios, nuestra cercanía, nuestra intimidad, es muy probable que vayamos a caer en estos errores. Pero si nosotros nos acercamos a Dios, cultivamos nuestra cercanía con Dios, nuestra intimidad con Dios, Él se va a acercar a nosotros y vamos a estar más protegidos y vamos a tener más dominio propio y más poder para decirle no a lo que debemos de decirle no. Pero si lo descuidamos, ¿qué va a pasar? Si no nos ponemos pilas, vamos a ceder y vamos a terminar cometiendo errores. ¿Me siguen hasta ahí? Primera de Juan 1, 7 al 9. La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo ¿qué? Pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados. Cuando caemos en pecado, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos. Pero no podemos vivir practicando el pecado sin arrepentimiento, sin remordimiento. Ahí ya estamos en problemas. Ahora, ojo aquí. El apóstol Pablo dice que llega el momento en que tenemos los sentidos entenebrecidos y que la conciencia se cauteriza. ¿Qué es lo que hace que la conciencia se cauterice? El no parar, el continuar en desobediencia, de tal manera que apagamos al Espíritu Santo y la conciencia comienza a cauterizarse. Es decir, esa alarma deja de sonar. Por eso es que bien dicen los asesinos: lo difícil y lo que te remuerde la conciencia es matar al primero y el segundo, ya el tercero menos, y después del tercero ya no sientes casi nada. ¿Por qué? Porque la conciencia se ¿qué? Se cauteriza. Ahora, el ser humano sin Cristo, Dios le puso una alarma para detectar y detenerse en lo malo. A eso se le llama ¿qué? Conciencia. Pero la práctica del pecado, ¿qué hace con la conciencia? La cauteriza, la adormece, y esa alarma deja de funcionar. El cristiano tiene dos alarmas. ¿Cuál es la primera alarma? El Espíritu Santo. Pero cuando permanecemos a voluntad propia en desobediencia y no nos redarguye el Espíritu Santo, o simplemente ignoramos al Espíritu Santo, ese Espíritu Santo ignorado, entristecido, se comienza ¿a qué? Apagar. Y la conciencia comienza a suceder exactamente lo mismo. ¿Vamos bien hasta ahí? All right. Vamos adelante entonces.
Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es un demonio o es lo mismo que hemos dicho siempre, el problema del corazón, de la naturaleza caída y del pecado? ¿Ah? El pecado y la naturaleza caída, los problemas del corazón, ¿ok? Satanás es el tentador. Él ya sabe de nuestra naturaleza caída y así como Jesús nos ofrece exactamente lo que nos puede hacer caer. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, Santiago 1:13 al 15, vamos a ver qué dice. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de quién. De Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a quién. No podemos decir que una tentación me la trajo el Señor y no la vencí. El Señor no tienta a nadie a qué, a pecar. ¿Quién es el que tienta a pecar? Satanás, ¿ok? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es que atraído. ¿Qué es la concupiscencia? El pecado original con el que luchamos todos los días, el que el apóstol Pablo dice, el viejo hombre queriendo hacer lo bueno no lo hago, sino el mal que no quiero por causa de la naturaleza caída, por causa de la concupiscencia. La concupiscencia, somos atraídos por causa de la concupiscencia y somos seducidos por esa misma concupiscencia. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz ¿qué? El pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Pero todo empezó en la concupiscencia, en la mente y en el corazón. Y luego esa maldad que dejamos brotar y fluir va a dar luz ¿qué? El pecado, y lo vamos a hacer. Todos los pecados primero se hacen aquí y aquí, y luego se llevan a la realidad. ¿Me siguen hasta aquí? Eso es lo que dice Santiago. Y cuando ya se consuma, da a luz ¿qué? La muerte. Vienen las consecuencias. Ahora, comienzan entonces las desviaciones sexuales y las adicciones y todo lo que hemos hablado, ¿con demonios o con la concupiscencia? Con la concupiscencia. ¿Qué hace Satanás? Lo hemos dicho muchas veces. Le das lugar y él simplemente potencia, lo hace más grande, lo hace más terrible si le das lugar al diablo. ¿Me siguen hasta aquí? All right, vamos adelante entonces. Segunda de Corintios 10, 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según ¿qué? La carne. Porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. Mire que está hablando acerca de la carne y las armas de nuestra milicia que no son carnales. Y luego termina el apóstol Pablo diciendo, hay una victoria, y esa victoria se logra llevando todo pensamiento cautivo ¿a dónde? A la obediencia a Cristo. ¿Y qué dijo Santiago? Que todo comienza ¿en dónde? ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Hay que llevar cautivo todo pensamiento de desobediencia, hay que llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Será que lo podemos hacer? Sí, nosotros podemos hacer dos cosas. Y alguien lo dijo de una manera muy inteligente. Tú no puedes evitar que los pajarillos vuelen sobre tu cabeza. Eso es algo que no puedes evitar. Los dardos de fuego a la mente y al corazón no los vas a evitar. Te van a llegar los malos pensamientos, pensamientos de pecado, cosas que ni siquiera te imaginaste, vas a andar pensando y tú vas a decir, ay, Dios mío, ¿a poco yo pienso estas cosas? Sí, porque son dardos de fuego del maligno. Pero de ti depende dejarlos hacer nido en tu cabeza o no. De ti depende rechazar esos pensamientos y llevarlos cautivo. De mí depende conservarlo
y hacerlo crecer y crecer y crecer y crecer. Y cuando yo cometo el error de no llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo, ¿qué va a pasar? Va a dar la luz, ¿qué? El pecado. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que cómo podemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. En esto, ¿qué? Pensad. Debemos de ser intencionales en lo que vamos a pensar. ¿Y en qué debemos de pensar? Todo lo bueno, todo lo amable, todo lo puro, todo lo digno, todo lo que tenga o sea digno de virtud, si hay virtud alguna en ello, en esto, pensar. ¿Me dicen amén? All right. Entonces, las mentiras comunes del padre de mentira, porque Juan 8:44 dice que Satanás, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque es mentiroso y padre de mentira. Estas son algunas de las mentiras del padre de mentira que le dice a uno como cristiano, como creyente, y a los no creyentes. Lo primero que nos dice es: no puedes cambiar, tú eres así y no vas a cambiar. Pero dice la palabra de Dios que Él es quien cambia y transforma con el poder de su Espíritu Santo. Por eso es que ahora hemos sido cambiados, transformados y somos diferentes. ¿Alguien dice amén? No perfectos, pero diferentes. ¿Será que los pensamientos que llegan a nuestra mente nos definen? ¿Los errores que cometemos y los fracasos nos definen? No. Lo que nos define es que sigamos luchando y que nos arrepintamos y que nos levantemos en el poder del Señor. ¿Me dicen amén? Una caída, un error, un fracaso o más no nos define. Lo que nos define es lo que realmente hay en el corazón. Si te duele, si te redarguye, si vienes arrepentido delante de Dios. Ahora, si nada de esto pasa, es muy probable que la verdad no esté en ti y que no seas salvo. Porque el salvo siempre se va a doler cuando le falla al Señor. ¿Me siguen hasta aquí? Y no nos garantiza que no le vayamos a fallar. ¿Por qué ustedes creen que los fracasos de los más grandes hombres de Dios están en la Biblia? ¿Para darnos permiso para fallar como ellos o para demostrar la gracia y la misericordia de Dios? Él dejó el fracaso de David, el fracaso de Sansón, el fracaso de cualquier, de Moisés. Y todos los fracasos que ustedes vean en la Biblia los dejó para decir: yo soy ese Padre lleno de amor y de misericordia, que puedo restaurarte, que puedo levantarte y que puedo perdonarte. Si tú vienes con un corazón contrito y humillado y arrepentido. ¿Me dicen amén? ¿Qué le decía Dios a ese pueblo rebelde? Porque nosotros tenemos una similitud enorme con Israel, ¿verdad que sí? Si mi pueblo, ¿qué? Se humillare y buscare. ¿Cómo comienza todo? Si mi pueblo, ¿qué? Y buscare. ¿Qué dijo Santiago? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y buscar en mi rostro. Y se convirtieron ¿de qué? Eso es arrepentimiento. Abandonar el camino equivocado y seguir el correcto. Y se convirtieron de sus malos caminos. Entonces yo iré ¿desde qué? Perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ese es el amor de Dios. ¿Alguien dice amén? Hazlo más fuerte al Señor. Esa es otra mentira que nos da el enemigo, el padre de mentira, y seguimos creyéndola a pesar de que sabemos que es mentira. Nadie lo sabrá, nadie se va a enterar. Déjeme decirle, es mentira. La Biblia dice que no hay nada oculto que no haya de ser. Más vale que paremos a tiempo, porque nada más es como una bomba de tiempo. Que si no paras tarde que temprano, todo sale a la luz. Si no ha salido a la luz, Dios te dice, para ya. Pero el diablo nos dice, nadie se va a enterar, nadie se va a dar cuenta, nadie te está viendo. ¿Me siguen hasta aquí? Otra mentira. Dios entiende que así soy. Dios entiende que batallamos con el pecado, pero Él nos ha dado todo para que podamos luchar en contra de Él también. ¿Me dicen amén?
No es como que debemos de conformarlo. Él dijo, no os conforméis ¿a qué? A este siglo. ¿Ok? Entonces, el diablo siempre va a buscar ventaja utilizando el pecado. ¿Ok? Efesios 4, 26 y 27 toma ventaja hasta en algo tan simple como esto. Airaos, pero no pequéis. Miren lo que dice. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué es airaos? Llenarse de ira. ¿Qué es la ira? Es el siguiente nivel después del enojo. Enojarse y molestarse no es pecado. Lo que es pecado es la ira. ¿Y qué es la ira? Es el siguiente nivel el del enojo, que te ciega y no mides consecuencias. Y ahí viene la violencia verbal, la violencia doméstica, la violencia física. ¿Por causa de qué? La ira. El enojo, al enojo tú lo gobiernas, puedes quedarte callado, puedes aguantarte, puedes respirar y no decir nada. La ira no. La ira te controla a ti. Y eso es lo que dice el Señor. Enójense, pero no deis lugar a la ira, no pequéis, a eso se refiere. No se ponga el sol sobre qué, sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando le das lugar a la ira que ciega, que no mide consecuencias, le estás dando lugar al diablo. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, hay un problema con el pecado. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa alcanzará misericordia. El pecado no confesado ni confrontado, lo único que nos va a llevar es a peores consecuencias. Y la Biblia nos habla, miren que no les estoy hablando nada de demonios. De todo lo que les estoy hablando es de pecado. Eso es lo que sí es la verdadera guerra espiritual. No me vayan a decir que el efecto dominó del pecado de David, del rey David, que fue causado por un demonio. Esa es la mejor excusa que tenemos. Ay, no era yo, era Satanás, era el demonio. No, éramos nosotros. ¿Cómo comenzó su pecado? Viendo. Ahora, ¿será que el pecado era hacerla su esposa y concubina? No, porque tenía muchas concubinas. Bueno, sí es pecado, ¿verdad? Pero era permitido en aquel entonces, no por el plan de Dios, sino por la desobediencia del hombre. Porque el plan de Dios original en el matrimonio, ¿qué dice Génesis? ¿Dejará qué? El hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero por causa de la rebeldía, porque Israel siempre quiso imitar a las naciones paganas, se contaminó y terminó haciendo lo que otros hacían. Entonces el rey David tenía muchas concubinas. De hecho le dice el profeta, ¿se recuerdan? Había un hombre que tenía un montón de corderitos. En este caso de corderitas, ¿verdad que sí? Pero aún teniendo un montón de corderitas, se le ocurrió a ir y traer una corderita de un hombre que solamente tenía una sola corderita y se la quitó y la tomó para sí. ¿Qué merece ese hombre? ¿Y qué dice David? Que muera. Luego le dice el profeta, pues ese eres tú. Tú eres ese hombre. Teniendo un montón de concubinas, fuiste a quitarle a un hombre que solamente tenía una. Pudiendo escoger de un montón, sin compromisos, pudiendo hacer hasta un concurso de belleza de mujeres vírgenes si quisieras, fuiste a tomar una de ese muchacho y la trajiste. Y el pecado sin confesar, ¿qué hace? Trae un efecto ¿qué? Dominó. Ahora para encubrir una mentira y un pecado, mató. Y después de ahí le vino como consecuencia que su hijo se muriera. Al final de cuentas escribió ese salmo tan tremendo y precioso: si mis pecados fueren rojos, si fueren como el carmesí, serán emblanquecidos como la lana y como la blanca nieve, etcétera. Una oración de confesión. Pero mientras tanto, mientras él se empeñó en no confesarlo, en no confrontarlo, vivió las consecuencias y fue de peor en peor. ¿Me siguen hasta aquí? Un efecto dominó en su vida, perdió a su hijo. Y luego ¿qué pasó? La escritura dice que terminó en una racha terrible en su reinado, que llegó un hombre y lo escupió. Y cuando
su guardia real iba a matar a ese hombre por causa de la falta de respeto, ¿qué les dijo? No le hagan daño, me merezco eso y más por haberle fallado al Señor. Díganme amén o díganme ay Señor. ¿Qué fue, un demonio o el deseo pecaminoso que hay dentro de nosotros? La naturaleza pecaminosa. Porque dice la palabra de Dios que la verdad del Espíritu está dispuesto, pero la carne es ¿qué? La carne no quiere saber nada de Dios. Tenemos que obligarla y someterla. ¿Me dicen amén? Entonces, hay que someter el corazón. ¿Me dicen amén? Bajo el señorío de Cristo. Se los vuelvo a repetir: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Me dicen amén? Confesar nuestros pecados, Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, ¿alcanzará qué? El que los confiesa y se aparta, ¿alcanzará? ¿Dónde está reprender demonios ahí? En ninguna parte. Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice el Salmo 119:9 en adelante: con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guardar la palabra para no pecar contra Dios. Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos. Andad guiados por el Espíritu Santo, y nos ordena no satisfacer los deseos de la carne. Ahora, las desviaciones sexuales y las adicciones y los pecados sexuales, ¿son deseos de la carne o son demonios? Y ya vamos a adentrarnos para terminar, ¿ok? All right. Vamos adelante. Entonces, ¿hay transferencia de espíritus en las relaciones? No. ¿Ok? De hecho, cuando se habla en ese pasaje, hay un contraste y hay lo que él trata de hacer es el contraste espiritual con el Señor, ¿ok? Se los leo. Por tanto dejará el hombre a su padre, Génesis 2:24, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Mateo 19:5-6. Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahora, cuando habla de una sola carne, nos está hablando de una unión corporal en la relación matrimonial, ¿ok? Número 2, nos habla de un pacto. Diga conmigo, un pacto matrimonial. Eso es una sola carne, pacto matrimonial, ¿ok? Un vínculo, pacto incluso legal, ¿ok? No es una unión de espíritus. ¿Me siguen hasta aquí? Una sola carne no significa transferencia de espíritus. De lo contrario, cada matrimonio sería una mezcla espiritual y sería una mezcla irreversible. Cuando hablamos de una unión en la carne corporal, ¿cómo van a salir nuestros hijos? Un mix de los dos, porque somos ¿qué? Una sola ¿qué? Carne. Pero eso no lo podemos llevar al mundo espiritual, porque imagínense a dónde vamos a parar en cada relación. Entonces, cada conversión al cristianismo sería un caos, porque habría un montón de mezclas de espíritus o de espiritualidad en cada relación. ¿Y qué dice la Biblia?
¿Cuántos espíritus tenemos nosotros? El espíritu del hombre. ¿Quién lo dio? En el orden bíblico, desde el Génesis, ordenaba el espíritu, luego ¿qué? El alma y el cuerpo. Cuando Adán y Eva pecaron, el orden se invirtió. Ahora está gobernando la carne con sus deseos y pasiones, el espíritu está sometido y el cuerpo es llevado para donde cualquiera de los dos quiera. Solamente hay dos cosas: o gobierna el espíritu del hombre, guiado por el Espíritu Santo, a lo cual Pablo le llama: ustedes vivan bajo el espíritu y no satisfagáis los deseos de ¿qué? Porque si la carne gobierna, ¿a dónde nos va a llevar la carne? Al pecado, ¿verdad? Entonces, la gravedad no es la transferencia de espíritus, ¿ok?, sino el violar y desobedecer el diseño de Dios. El diseño de Dios es dejar al hombre a su padre y su madre y se unirá ¿a qué? A su mujer, y los dos serán una sola ¿qué? Carne. Nos dejamos esclavizar por el deseo, normalizamos el pecado y por ende endurecemos nuestra vida espiritual por darle lugar a los deseos carnales. ¿Hay algún versículo en la Biblia que hable de transferencia espiritual por causa de las relaciones sexuales? No. Y hay una que muchos malinterpretan. Bueno, hay diferentes posiciones. Explicamos en Panorama del Antiguo Testamento nuestra postura acerca de que los hijos de Dios se unieron con los hijos de los hombres y le nacieron gigantes. Unos dicen que fueron espíritus malignos teniendo relaciones sexuales. Es el único versículo que unos entienden de una manera y otros. De ahí no habla en ninguna parte que en cada relación sexual haya transferencia de espíritus. Y no saben la cantidad de predicadores que lo enseñan. Lo que sí es que esa clase de pecado se le da lugar ¿a quién? Al diablo. Nos puede esclavizar, nos lleva a la inmoralidad sexual y la inmoralidad sexual nos lleva a la degradación progresiva, no solamente en las iglesias, sino en la sociedad. Y ahora vamos a terminar con un versículo a lo que queríamos ya llegar. Vayan conmigo, por favor, este sí me gustaría que lo leyéramos. Romanos 1:24. Y cuando lo tengan me dicen un fuerte amén. Romanos 1:24. Vuelvo a hacer la pregunta: ¿es el homosexualismo provocado por un demonio? ¿Los homosexuales se convirtieron en homosexuales por causa de los demonios? ¿Son los homosexuales personas endemoniadas y por eso son homosexuales? Aquí viene la respuesta bíblica, ¿ok? Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó ¿a qué? A la inmundicia. En las concupiscencias ¿de qué? De su corazón. Noten, inmundicia y concupiscencia del corazón. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. La depravación del ser humano se llevó a cabo por causa del pecado. Y en su deseo depravado de darle rienda suelta a esos deseos pecaminosos, Satanás aprovechó toda esa depravación, toda esa maldad del ser humano, no solamente para traer el homicidio, sino también para traer un apetito sexual desenfrenado, llevando tentación tras tentación tras tentación en ese aspecto. ¿Cuál fue el diseño de Dios? Y los dos eran una sola carne. ¿Qué hicieron las naciones paganas? Que después llegó a contaminar también al pueblo de Dios. Deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios. ¿Por qué? Por la mentira de Satanás. Dios había dicho: honroso es delante de Dios el hecho sin mancilla.
Pero ¿qué decían las naciones paganas? Hay que sacrificar niños a nuestros dioses. Tenemos que tener sacerdotisas. Las sacerdotisas tienen que ser prostitutas. Para un ritual a nuestros dioses tenemos que hacer orgías, porque esto agrada a nuestros dioses. Y ese paganismo llegó a arrasar y a contaminar también el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque cambiaron la verdad de Dios, sus mandamientos, sus consejos, su palabra por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que a quién, que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios, ¿qué hizo? Los entregó. ¿Qué significa los entregó? Los abandonó. Hagan lo que ustedes quieran. Los entregó a pasiones que vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra. Miren, vamos a volverlo a leer para que no digan que son demonios. Dios los entregó a sus ¿qué? Pasiones. Diga conmigo, pasiones desordenadas. Las pasiones pecaminosas, desordenadas. Sus mujeres, por causa de esas pasiones pecaminosas, vergonzosas, llenas de pecado, dejaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, porque Dios creó a un hombre y le dio una ayuda idónea, siendo ¿qué? La mujer. Y ellos, por sus pasiones vergonzosas y pecaminosas, por la maldad del pecado, por las pasiones desordenadas, se encendieron, dice, dejaron el uso natural de su mujer. En lugar de desear a sus mujeres, dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Eso es lo que envuelve la homosexualidad: dejar el uso natural por causa de las pasiones, deseos desordenados, ceder ante la tentación del enemigo, dejarse pervertir la mente por el enemigo. Se extraviaron del uso natural, fueron en contra de Dios, hicieron a un lado el consejo de Dios, los mandamientos de Dios. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿por qué se dejaron llevar por todos sus deseos? Porque no tenían en cuenta ¿a quién? A Dios. Dios los entregó en una mente que... ¿Dónde está el pecado y la perversión y la desviación sexual? En la mente. Cuando no se sabe gobernar los pensamientos, viene la confusión. Cuando no hay una guianza, viene la confusión. Cuando no hay un ejemplo, viene la confusión. Cuando hay una sociedad que te quiere confundir, viene la confusión. Cuando hay una sociedad que quiere normalizar algo, viene una confusión. ¿Me siguen hasta aquí? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. ¿Atestados de qué? De toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Todo eso es la maldad y la depravación del ser humano, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican.
Diga conmigo, ay Dios mío bendito. Capítulo 2. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. No. Entonces, ¿qué es el homosexualismo? ¿Es una guerra espiritual o es una guerra con el pecado? ¿Es una guerra con demonios o una guerra en contra de la tentación de Satanás? El homosexualismo no es una enfermedad, es una desviación sexual. No se nace siendo homosexual, se pervierte. Y se pervierte de muchas maneras, se confunde de muchas maneras. Les voy a dar algunas y con eso voy a cerrar. Ay, Dios mío, se me fue el tiempo. No son demonios. Tiene mucho que ver el ambiente donde crecen los niños, la crianza de los niños. Les doy un ejemplo. La palabra de Dios dice que los afeminados no heredarán el reino de los cielos. No solamente los homosexuales, sino también los que. El ser afeminado es por varias cosas. Por ejemplo, criarse en un lugar donde solamente hay mujeres. El niño que solamente se cría con hermanas, ¿cómo puede que termine? Como una de ellas, porque lo que ven, ¿qué hacen? Imitan o incluso confundido. Si todo lo que escucha es, mira qué guapo está fulanito, y mira esto, y mira, tarde que temprano eso va a empezar a su mente. Igual las niñas si se crían con puros hombres. Número 2, la falta de una figura paterna o materna por causa de un hogar disfuncional. Cuando no hay una guianza paterna de lo que es ser un niño, una guianza materna de lo que es ser una niña, ahí tenemos problemas. Por eso yo les digo a las hermanas siempre, a las mamás, no pueden tener a sus hijos hombres, diría mi mamá, debajo de las enaguas. Ay, mi bebé chiquito, que no me lo toquen, mi príncipe. No, es un niño y los niños son para ir, salir, buscar el pan de cada día, salir, cazar, enfrentarse a lo que sea. Eso es lo que hace un ¿qué? Un hombre, dice la palabra. Pórtense de manera ¿qué? Varonil. El ser varonil es una forma, el ser femenina es otra ¿qué? Forma. Entonces viene el ambiente, viene el hogar, vienen las familias. Otro ambiente que trae mucho que ver en este asunto es la manera y el estilo de vivir de las familias. Una niñita que ve que los hombres son abusadores porque su papá fue un abusador, porque las relaciones que tuvo su mamá fueron relaciones abusadoras, lo único que va a hacer es odiar a un hombre y empieza a confundir su mente y decir, para yo estar con un hombre que lo único que va a hacer es abusarme, mejor no, mejor me quedo con una mamá, perdón, con una mujer, porque con mi mamá que es una mujer estuve segura. Y comienzan a confundirse. Luego viene la sociedad, a lo malo llamándole bueno y a lo bueno llamándole malo, y comienzan a confundirlos sin darles guianza. Los niños necesitan guianza. Luego viene el ambiente donde se rodean, y si hubo un abuso hay una tremenda confusión. La mayoría de personas, por más que lo oculten o mientan y digan yo así nací, es mentira. Hubo ambiente, hubo crianza, hubo ejemplo, hubo abuso sexual, hubo abuso físico dentro de. Empezó la confusión en escuela, amiguitos. ¿Saben cómo actúan ellos para confundir? No, a mí me gustan los niños. Y llega Satanás. ¿Y cómo sabes? A una niña, ¿cómo sabes que te gustan los niños si no has probado? A las niñas. Quítate de dudas. Entonces está Satanás constantemente tratando de destruir el diseño de Dios. ¿Me siguen hasta aquí? Luego está los problemas médicos también, u hormonales, que son corregibles con tratamiento médico. Ahora, cuando ya es una persona grande, diferentes temas como la pedofilia,
como el homosexualismo, como el bisexualismo, gran parte de ello es depravación pura, pasiones desordenadas, todo lo que vimos en Romanos. Ignorar a Dios, arrogancia. Yo voy a vivir de la manera que yo quiero experimentar, quiero hacer, quiero deshacer. Y entonces, ¿qué hace Dios? Dios entrega la mente, ¿qué? Reprobada. ¿Son las adicciones demonios? ¿Son las desviaciones sexuales demonios? ¿Es el homosexualismo provocado por un demonio? No. Lo demuestra la palabra. Ahora, de todo eso que acabamos de ver, hay algo que sí dice la Biblia: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No importa qué sea, si es adicción, si es desviación sexual, si es homosexualismo, lesbianismo, no importa lo que sea. Ahora, ¿cómo me va a ir en YouTube con este mensaje? O en Facebook, sabrá Dios. Lo vamos a descubrir mañana o al ratito. Pero esa es la verdad bíblica. Lo bueno de todo esto es que ustedes la pudieron escuchar. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Ánimo. ¿Alguna duda, pregunta que tengan? Wow, eso estuvo tremendo. A ver cómo...